El doctor Mauricio Agudelo Cardona, y eso que está encargadísimo por parte de Marcela Ya Escobar. después de esto dice, siquiera lo encargué. Oftalmólogo, especialista en córnea y superficie ocular. Y el doctor Mauricio Agudelo nos decía, sí, en el eclipse usted puede quedar ciego. Si se pone a mirar el eclipse de frente, sí se puede Yo pensé que quedar era un ciego. mito, o sea, un mito urbano. Bueno, primero que todo, bienvenido, me disculpas, ahí ese lapsus. Tranquila, Lucero, no te preocupes. No una y no dos veces, no, o sea, no existía, o sea. No, de hecho agradezco mucho la invitación porque creo que esta es una muy buena oportunidad para explicar realmente qué es lo que va a pasar y cuáles son las precauciones que debemos tener. Pues comencemos con eso, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, pues obviamente no es mi experticia la astrología, perdón, la astronomía, pero básicamente estamos frente a, o sea, como oftalmólogos y como médicos, tenemos una responsabilidad muy grande de educar a nuestros pacientes sobre lo que viene y lo que va a suceder. Y es que este sábado va a suceder un fenómeno de la naturaleza que se llama un eclipse. Los eclipses, pues, de hecho ya hemos tenido eclipses totales de sol aquí en Colombia, pero son fenómenos naturales en los cuales la sombra es decir, la luna se pone entre el sol y la tierra y proyecta una sombra, y esa sombra va a hacer que la luz del sol pues no pase completamente. De hecho, estaba leyendo que está programado tipo 11 de la mañana. Empieza más o menos a las 11 de la mañana, y ahí es cuando, digamos, se empieza a ver como la sombra de la luna la sombra cuando el sol tapa, la luna tapa el sol. Pero el momento culmen del eclipse va a ser más o menos hacia las 11:30, hacia la 1:30 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un fenómeno que sucede muy de vez en cuando, es un fenómeno muy extraño, pero es un fenómeno hermoso y que muy pocas veces tenemos la oportunidad de verlo, y vale la pena verlo y disfrutarlo, pero con todas las medidas de precaución. Vini, ya que estaba hablando que pensé que era un mito urbano, ¿y eso en qué afecta al ojo si yo me pongo a mirar? Pues en medio de mi ignorancia, entender qué pasa. Mira, lo que pasa es que lo que nosotros vemos solamente hace parte del espectro de la luz. O sea, la luz tiene una parte del espectro que se llama la luz visible, que son los colores y las formas que nosotros vemos, pero hacia cada uno de los lados del espectro existen otros tipos de radiaciones, que son la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Y esas luz, tanto ultravioleta como infrarroja, que son generadas también por la luz solar, pues pueden producir un daño en una de las capas más importantes del ojo, que es la retina. Ahorita de pronto podemos poner una imagen que yo traje, donde mostramos la retina, que es, imaginémonos el ojo como si fuera una cámara de fotos, y la retina es básicamente el rollo de esa cámara de fotos. Ahí miramos, ahí podemos ver básicamente eso. La parte de atrás del ojo es exactamente igual a la parte de atrás de una cámara de foto cuando tiene una película. Entonces, en esa retina, que es una capa súper importante, es donde realmente se refleja la imagen, se refleja la luz, y ahí esa parte del ojo es muy sensible a la radiación tanto ultravioleta como a la radiación infrarroja. Nuestros ojos no tienen los filtros adecuados, no tienen la protección adecuada para evitar el daño que nos pueden producir ese tipo de radiación. Pero entonces eso significaría que un día como este sábado, que es de eclipse, mejor quedarse en la casa, o hay que usar gafas especiales, o no, ni mirar por la ventana. ¿Cuáles son las recomendaciones? Excelente pregunta, para Lucero, y disfrutar precisamente este eso es lo que querían, y yo les traje a ustedes un regalo, que son, miren, un regalo para cada uno de ustedes. Gracias. Estos, es decir, son unas gafas especiales. Estas gafas se consiguen es decir, no hay en un planetario, en un planetario, en una óptica, en cualquier sitio. De hecho, son gafas muy baratas. Lo importante es que son unas gafas especiales que tienen un filtro especial para proteger y bloquear precisamente esos rayos. No se ve absolutamente nada, exacto. Pero cuando miras hacia el sol, pues obviamente te deja pasar únicamente los rayos de la luz que no son dañinos para la retina. Existen diferentes tipos de protección, o sea, hay los filtros, por ejemplo, que utilizan las personas que trabajan en soldadura, cuando son número 14 o número 15, esos filtros tienen protección para esa radiación ultravioleta. Pero pues esos son difíciles de conseguir y más costosos. Estas gafas pues realmente son muy fáciles de conseguir. Como les decía, en el planetario o en alguna óptica lo pueden conseguir. Pues idealmente no en la calle, en cualquier sitio, porque tienen una certificación que se llama el ISO 12312, y esa certificación pues garantiza que vamos a tener la protección adecuada. Pero esta protección significa que puedo mirar con total tranquilidad. Mira, si las gafas son certificadas por esa norma ISO, puedes mirar directamente al sol sin ningún problema.
Se recomienda obviamente limitar la exposición, ¿cierto? Pues ver un pedacito, descansar, obviamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, porque es que vamos a estar expuestos al sol, también utilizar protector solar y todo lo demás. O sea, es un fenómeno que va a ser justo al mediodía. Pero lo que sí no podemos hacer, y eso es muy importante, es porque hay grandes mitos sobre eso, es utilizar, por ejemplo, radiografías o ponernos las gafas oscuras normales que utilizamos. Incluso hay personas que se ponen 3 o 4 gafas oscuras pensando que con eso van a tener una mayor protección. No es cierto. O filmarlo directamente con el celular o con un telescopio incluso. Sería gravísimo y el daño Voy sería a preguntar irreversible. precisamente eso, los amantes de la fotografía, los que quieren registrar este momento, entonces, Mira, no cámaras. así como tenemos filtros especiales para nuestros ojos, existen filtros especiales también para poder fotografiarlos. En la página del planetario y en la página de la NASA aparecen como las especificaciones de los filtros adecuados para utilizarlos. Obviamente tiene un montón de características. Además, fotografiar el sol es muy complicado porque necesita tiempos de exposición y aperturas del diafragma, digamos, especiales, pero lo más importante es tener el filtro adecuado. Bueno, en el caso de que alguien haya pasado desprevenido, alguien que vive en Narnia, como algunas de las que Muchos aquí con el que ni viven cuenta en nos dimos que Narnia. había eclipse y de pronto ve que estará ¿Y va a haber pasando. qué? Claro, y se ve afectado. ¿Cuáles van a ser esas manifestaciones? ¿Cuáles son los riesgos Mira, de no estar perfecto. protegido? Normalmente los síntomas ni siquiera se ven en el momento inicial, Lucero. Básicamente, entre los 3 días y una semana después de la exposición, las personas pueden sentir que las imágenes pierden su color natural o que se ven como deformes, como irregulares, o en algunos casos, incluso que es más grave aún, se asocian a que se pierde, es como una mancha completamente negra en el centro de la visión. El problema con esto es que el daño es irreversible. Cuando ya hay un daño, no tenemos nada que hacer porque la retina, que es la capa que se daña, es una capa que no tiene reemplazo. Ni con esos lentes intraoculares que están usando ahora, nada. o No, sea, porque precisamente la estructura que se daña es la retina, que es la parte más posterior. Cuando en las cirugías que tú me dices se cambia el lente, se cambia el cristalino, que es un lente natural, y se pone un lente intraocular, estamos hablando de otra estructura diferente. Incluso la córnea, que es un lente natural que está más adelante, puede ser trasplantado, puede cambiarse, pero la retina no. Ah. Cuando hay un daño en la retina es irreversible. Yo me acabo de ir porque cuando estaba leyendo, porque vi lo del tema del día de hoy, si no estoy mal, fue como en el año 91 que vimos algo similar a lo que vamos a ver este 14. Y yo tengo en mi referente que mi mamá nos encerró a todos en una habitación mientras pasaba esta situación. Y yo decía, o fue mi mamá muy dramática, o es lo que uno tendría que hacer si no tiene esto. ¿O cuál es el tema? Mira. No mires el sol, pero hágase, porque estamos hablando de un sábado donde todo el mundo sale, que los niños, que no sacó, ¿qué hacer? Yo te traje una fotico ahorita, de pronto la podemos poner, donde encontramos la diferencia entre el eclipse del 91 y lo que va a pasar. Este eclipse tiene una circunstancia especial, y es que la luna no está tan cerca de la Tierra como, perdón, no está tan, es decir, no tiene la distancia entre la luna y la Tierra como en el eclipse anterior. Mientras más cerca esté la luna de la Tierra, más grande es la sombra. Ahí podemos comparar. En el de la izquierda simplemente estamos viendo, cuando es un eclipse total, se ve como la aureola, digamos como la estela del sol, sin que estemos viendo directamente el sol. En cambio, en el eclipse que vamos a tener, que es un eclipse parcial, la luna no alcanza a ocluir completamente el sol, sino que nos deja como un reborde directamente del sol como astro. Entonces, al mirarlo es incluso más peligroso porque tenemos una radiación directa de los rayos del sol. Sí. Es como si estuviéramos mirando al sol directamente, y a pesar de que esté, porque el eclipse aquí en Medellín va a ser más o menos del 90-91%, pero a pesar de que sea casi completo y que se haya bloqueado tanta parte de la luz, lo que alcanza a entrar es supremamente perjudicial. Sí, entonces sí, entonces mi mamá no fue peliculada. Pero ¿sabe qué? Lo que yo veo que me parece serio de este asunto es que todos los medios anuncian que será un eclipse único, que se podrá ver aquí, los mejores sitios donde lo podrás ver, pero en ninguno menciona Dicen qué precauciones. las precauciones. Tener. O en muy pocos hablan acerca de la precaución y el peligro que esto y por eso representa. les agradezco tanto la invitación, porque es la oportunidad para educar a las personas. O sea, realmente es un fenómeno, como les decía, hermoso, que se puede disfrutar, pero se debe disfrutar con seguridad. Y desafortunadamente va a haber muchas personas que se están afectadas y no tienen la información adecuada. No, pues excelente información. Gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá a explicarnos con esa paciencia. Eclipse solar anular, así se llama Así es. entonces. Entre las 11
11:30 entonces. Empieza más o menos hasta las 11 y más o menos hasta las 2:30 de la tarde, pero el punto máximo va a ser hacia la 1:30. 1:30. Todas las precauciones del caso. Esta es una Muchísimas información, gracias, ahora es cuidarnos, ¿cierto? O sea, nosotros damos la información, su responsabilidad, porque es responsabilidad de todos, es hay cosas que vuelve virales, esto uno debería volverlo viral, no, o sea, este tipo de información hay que volverlo viral, porque pues somos curiosos por naturaleza, pero que la curiosidad no termine matando el ojo. La retina, la retina. Bueno, vi también que tenían como un conversatorio de como tres expertos hablando de cómo era el eclipse sin quedarse ciego. ¿Ya pasó o cuándo Ese es? conversatorio ya pasó. Precisamente por estos días hemos estado, digamos, muy juiciosos tratando de hacer la tarea para educar a los pacientes, y ese fue un conversatorio pues, de oftalmólogos, pero muy dirigido a la población general, donde estábamos hablando, pues digamos, un poco más amplio de esto mismo que estamos hablando hoy. Muy interesante. Gracias, muy doctor Mauricio, interesante. por acompañarnos. Marce, vea, se lo tratamos bien, se lo cuidamos, pero más que invitadazos, conoce, tiene un conocimiento acerca del tema, que tendrás que volver a hablar de otros temas en el tema de la salud visual. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación, y claro, cuando ustedes quieran.